5, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí nomás. ¿Ves? Listo. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, doctorita. Bien, gracias. ¿Y cómo está usted? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, Glorita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutos más para poder empezar la clase. ¿Les parece? Está bien, doctorita. Sí, doctora. Bueno. Entonces, continuando con nuestro contenido temático, voy a compartir esta pantalla. ¿Están viendo, chicos? Sí, doctora. Doctora. Doctora, se. Esto lo vamos a cerrar aquí, izquierda. Bueno, ayer hemos quedado aquí y en lo que el video que hemos visto, ¿no es cierto? Ahora ya entrando más en la materia, después de lo que hemos hablado ayer, que es el razonar, el interpretar, el aprender a analizar, discernir todo lo que se nos pueda presentar con un paciente o con los pacientes, vamos a pasar a hablar de lo que es fisioterapia y cinesiterapia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la fisioterapia se define como el arte, perdón, les decía que la fisioterapia se define como el arte o la ciencia del tratamiento físico a través del ejercicio terapéutico y con el uso de medios físicos, como el frío, calor, luz, agua, el masaje y la electricidad. Entonces, cuando se plantea esta definición, si la volvemos a leer, resulta una definición inespecífica
al mezclar agentes y medios físicos. Es lo mismo que sucede cuando la Real Academia Española define a la fisioterapia como el método curativo por medios naturales, como el aire, el agua, la luz, etc. Entonces, parte de la Asociación Española de Fisioterapeutas define a la fisioterapia como el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos y con el apoyo de otras ciencias curan, previenen y adaptan a aquellas personas afectadas de disfunciones somáticas, psicosomáticas y orgánicas, o a las que desean mantener un nivel adecuado de salud. Entonces, la importancia entre una definición y la otra es que en esta última se incluye lo que es la prevención. Si tomamos a la palabra fisioterapia como tal y vemos el sentido etimológico, entonces de forma conceptual coincide entre las diferencias de agentes y medios físicos. Entonces sería la fisioterapia como la terapéutica o el tratamiento con agentes y medios físicos. Y dentro de lo que son los agentes físicos, se van a considerar aquellos elementos que son portadores de energía, con los que vamos a estar en contacto directo, continuo, y se van a encontrar de forma espontánea en la naturaleza. Entonces, estos medios van a ser el frío, el calor, el movimiento, la luz solar, la electricidad y las radiaciones no ionizantes. Ahora se incluye a esta última, que son las radiaciones no ionizantes, como los campos magnéticos puros. Entonces, los medios físicos van a resultar siendo el vehículo de transmisión del efecto terapéutico de los agentes físicos. A ver, por ejemplo, el aire o el agua pueden ser fríos o pueden ser calientes. El ultrasonido resulta un vehículo de movimiento como el agente físico mismo. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctora. Ya me estaba preocupando, dije, no he encendido el micrófono. Bueno. Entonces, dentro de lo que es el movimiento, nace y surge lo que es la cinesiterapia. Y la cinesiterapia se define como técnica que constituye el pilar básico del conjunto de técnicas de la fisioterapia, empleando el movimiento en una gran variedad de modalidades.
y lo que pretende es buscar un efecto terapéutico. Desde el punto de vista de la prevención, como de la terapéutica o el tratamiento cuando ya existe una patología. Entonces, la cinesiterapia se va a valer del ejercicio. Y el ejercicio se define como el uso del músculo para realizar un esfuerzo generalmente con el resultado de movimiento. Ahora, ojo, cuando el músculo actúa o se activa, puede o no puede generar movimiento, pero sí existe un ejercicio. Ya eso vamos a ir desglosando, aunque ya sabemos, porque eso ya hemos hablado en semestres pasados. Por un lado es ese. Por el otro lado, tiene un efecto terapéutico, ya que el esfuerzo físico va a ser parte de un programa de tratamiento siempre bajo la supervisión médica. Va a estar adecuadamente prescrito y va a tener el objetivo de mejorar las funciones determinadas. Si hacemos un recuerdo o una reseña histórica, en las civilizaciones antiguas, como en los egipcios y en la antigua Asiria, la movilización terapéutica, como vemos, ustedes están viendo estas imágenes. Sí, doc. La movilización terapéutica a través del ejercicio y los masajes, como se han plasmado en sus jeroglíficos, ya se practicaban con fines curativos para las enfermedades e incluso con la fe, la creencia que tenían en sus dioses los egipcios, se las empleaba para luchar contra los espíritus malignos. El ejercicio como tal va a continuar también como un medio de preparación para la caza y la guerra. En China, por ejemplo, en el año 2000 antes de Cristo, se empleaba el movimiento, empleaban los sacerdotes el movimiento como alivio del dolor. En Grecia, la relevancia que tenía el deporte es bastante conocida gracias a lo que son las Olimpiadas. Pero los griegos han sido los primeros en usar el pensamiento científico en contraposición al filosófico. Es así que en los escritos de Hipócrates, en el año 400 antes de Cristo, aparece con frecuencia la palabra ejercicio como medio para fortalecer los músculos débiles. Luego, Heródoto ve la gimnasia como un medio de curación. Y se suele atribuir a Aristóteles el título de padre de la cinesiología. En el tratado que tiene denominado Partes de los animales, movimiento de los animales y progresión de los animales, se describen por primera vez
las acciones de los músculos y el análisis geométrico. Estudian los movimientos de rotación y traslación de los cuerpos. Aristóteles, por otro lado, analiza y describe la marcha como un proceso en el que el movimiento de rotación se transforma en movimiento de traslación. Los conceptos que tiene sobre las palancas y el centro de gravedad han sido bastante exactos y se han tomado como precursores de las leyes del movimiento de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? A ver, acuérdense, biofísica. ¿Quién me va a decir? Acción, reacción, doc. Una, la otra. ¿Quién más? Sería reacción, dicen. ¿Perdón? Reacción. ¿Reacción? La ley de la, la ley de la inercia, Doc. Inercia. Fuerza, Doctor, doc. también la de la fuerza y de la aceleración. Aceleración. Es inercia, aceleración y acción y reacción. La tercera ley es la de acción y reacción. Ya. Luego aparece Arquímedes, que determina los principios hidrostáticos que gobiernan los cuerpos más livianos que el agua. Y su trabajo se centra en la determinación del centro de gravedad como la base de la moderna mecánica teórica. ¿Ya? Luego, en Roma, se van a emplear medios físicos, como los conocidos ahora, ¿no es cierto? Cuando uno va al sauna, un mini, ¿qué le ofrecen? A ver, ¿qué les ofrecen? ¿Saben? ¿Han ido alguna vez? ¿Paquetes, doctora? Claro, pero esos paquetes, ¿qué contienen? Esto en acotación a lo que usaban en Roma. Oh, ¿Nada? Bueno, se denomina el baño romano. Y el baño romano consiste solamente en bueno, ¿cómo le podemos decir? No es fosa, pero tampoco es tina, digamos que es un intermedio, en el que la persona puede sumergirse por completo y tiene un poco de espacio para realizar ejercicio dentro del lago. ¿Ya? Entonces, es más o menos de esta forma como que de forma indirecta se van aplicando todos los medios físicos y también el movimiento. Por ejemplo, Galeno, que ha sido médico de los gladiadores del emperador Marco Aurelio, ha desarrollado en su ensayo la diferencia entre los nervios motores y los nervios sensitivos, entre lo que son los músculos agonistas y los antagonistas. Y además describe el tono muscular e introduce el término de diartrosis y sinartrosis, que ahora son los términos que se
que se usan, ¿no es cierto? Que es parte de la clasificación de las articulaciones. Entonces, si vamos avanzando en la historia, en la época de Leonardo da Vinci, este artista se interesa por la estructura del cuerpo humano en relación con el centro de gravedad y el equilibrio. Entonces tiene sus láminas famosas donde consigue captar la actividad de los músculos durante la ejecución de un movimiento. Los conocimientos que tenía Leonardo da Vinci de biomecánica le han permitido interpretar la fisiología articular y por lo tanto describe la mecánica del cuerpo en lo que es una actitud erecta, principalmente durante la marcha y durante el salto. Entonces es en esta etapa donde también se inicia con el análisis del mecanismo de contracción muscular. Entonces, Da Vinci también acepta la existencia del equilibrio agonista-antagonista y lo que son las sinergias musculares. Vamos avanzando aún en la historia. Y en la época del Renacimiento, un médico español llamado Cristóbal Méndez se basa en la dietética como en los tratados bajo medievales para centrarse en la importancia del ejercicio físico, pero realizado con voluntad libre. Eso quiere decir que le da un margen a la actividad laboral, pero también se dedica a la actividad física. Incluso aconseja distintos tipos de ejercicios que van a ir de acuerdo al sexo y a la edad. Entonces, este médico ve al ejercicio no solo como un medio para proporcionar belleza y armonía, sino también una forma de regular el vivir cotidiano y evitar la enfermedad. Ya en la edad moderna, Galileo y Newton establecen las bases para el análisis mecánico del movimiento. Luigi Galvani, en la Universidad de Bolonia, descubre la excitabilidad muscular y se le considera como padre de la neurofisiología experimental. Los estudios que él presenta en lo posterior dan paso a los de Duchenne de Boulogne con su obra Psicología del Movimiento. Luego, a ver, para ir apresurando esta historia que es bastante larga, en los años 1834, el sueco Pierre Henry Link sostiene que la aplicación de determinados movimientos, según la estructura del organismo, favorecerían la salud. Y presenta la denominada caja de ejercicio, que es la que ustedes están viendo. Y esta caja constaba de 3 partes: la forma, la anatomía
y la fisiología del ejercicio. Para este autor, por ejemplo, la gimnasia tenía 3 fines educativos que son importantes. El área educativa, valga la redundancia, el área higiénica y el área terapéutica. Luego de este autor aparece Mercuriale y Amorós. Y estos dividen en 4 partes a la medicina. En la pedagógica, la militar, la médica y la estética. Entonces, en su sistema aparecen los ejercicios activos, pasivos y duplicados. Luego, habla de los ejercicios activos, que es lo que hace el paciente, y los pasivos los hace el terapeuta. Mientras que en los duplicados, el individuo hace el ejercicio y el terapeuta ofrece resistencia o viceversa. En la actualidad, por ejemplo, este ejercicio de resistencia se basa en la contribución de Adolfo Eugenio. Todos estos estudios, estos trabajos que les he descrito un poco en grandes o medianos rasgos, llevan al perfeccionamiento y desarrollo de diversas patologías, con diversos aparatos, por lo que se denomina aparatología. Específicamente para el estudio de la presión arterial. Se basa a veces de ayuda para estudiar el movimiento del aparato locomotor humano en la sucesión de los movimientos. A ver, luego lo más actualizado es que en el año 1930 la gimnasta Ilma Jackelmann, esta gimnasta es la creadora de la nueva gimnasia femenina finlandesa y establece la armonía en el ser humano, pero desde el punto de vista anatómico, fisiológico y psicológico. ¿Ya? Entonces, el trabajo de todos estos autores, de todos estos investigadores y de muchos otros que los he ido obviando, ha llevado al momento actual en el que se encuentra la carrera y lo que es la aparatología. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Ninguna, Doc. Por ahora todo claro, doctor. Ok, Ninguna, doctora. bien, chicos. En el siguiente segmento vamos a ya describir con exactitud lo que es la cinesiterapia y vamos a ir más, de forma más específica, ¿ya? O mejor, ahorita que... Ay, qué yo... Ah, ya, 8 minutos, alcanzo. Entonces, definiremos a la cinesiterapia como la ciencia
que se ocupa o que se vale o emplea al movimiento. Por lo tanto, la cinesiterapia proviene de la combinación de dos palabras griegas, que es kinesis, que significa movimiento, y de terapeia, que es curación o cuidado. Entonces, si leemos y damos el significado etimológico, viene a ser el cuidado o la curación a través del movimiento. Por lo tanto, se define cinesiterapia como el conjunto de procedimientos terapéuticos que emplea el movimiento para el tratamiento y prevención de enfermedades sobre el aparato locomotor. La cinesiterapia va a tomar en cuenta a las principales leyes de la cinesiología. Y la cinesiología se define como la ciencia que estudia los movimientos en relación con las fuerzas mecánicas que la producen. Se va a ocupar del estudio analítico de las funciones del aparato locomotor y de las alteraciones o cambios que ocurren en este sistema. Los objetivos de la cinesiterapia van a ser varios, pero los más importantes van a ser mantener y o aumentar el trofismo y la potencia muscular, evitar la retracción de estructuras blandas articulares y periarticulares. El tercero, prevenir la rigidez articular, manteniendo la actividad articular normal o recuperándola si este estuviera disminuido. El otro es corregir actitudes viciosas y las deformidades. Preservar la función muscular, prevenir la atrofia, la fibrosis, la éstasis venosa y linfática durante los periodos de inmovilización prolongada. Y por último, el otro objetivo será el de conservar la integración del esquema corporal. Ya. Entonces, hasta ahí, chicos, y me dan 3 minutos, nos vemos en la siguiente reunión. ¿Ya? Está bien, Doc. Está Ok, bien, doctora. Doc.